Continuamos con nuestro estudio de la teología contemporánea y el tema de la teología del siglo XIX. Y ahora vamos a entrar a un poco el análisis de la teología católica del siglo XIX y comienzos del siglo XX, lo que se ha llamado modernismo católico, que es el equivalente a el liberalismo teológico en el mundo protestante. Hasta ahora lo que hemos visto es básicamente el mundo protestante. ¿Qué es este modernismo católico? Bueno, es un movimiento que desea la reforma de la Iglesia, la reforma de la Iglesia católica y de su doctrina para adaptarlas a las realidades de la época, las realidades modernas. Hay dos teólogos famosos, Alfred Loisy, uno que decía cosas que contrariaron a la Iglesia y por eso perdió su cátedra en la Universidad de París, y lo pusieron al libro, lo mandaron al libro rojo, es decir, los prohibidos. ¿Qué enseñaba Loisy? Bueno, se preguntaba él, ¿cuál es la relación entre los hechos y las verdades dogmáticas? Él se refería a los hechos, se refería a el texto bíblico, a la historia bíblica y los dogmas que se habían elaborado posteriormente a lo largo de los siglos. Y él dijo una expresión que se ha vuelto muy famosa, probablemente la expresión más famosa que se conoce de él, y muchos la repiten ahora, es, bueno, Jesús vino a anunciar el reino y lo que resultó fue la Iglesia. Como diciendo, hay una decepción porque eso no es lo que Jesús vino a anunciar. Bueno, posteriormente ya se va entendiendo eso de una forma más integradora, pero la verdad es que tenían razón al ver la estructura institucional de la Iglesia Católica, que lo estaba acaparando todo y que no tenía mucho que ver con el cristianismo y sus orígenes. Bueno, ¿cómo acceder entonces a la conciencia de Jesús, al auténtico Jesús? Y era un retorno pues a los evangelios. El otro personaje se llama Maurice Blondel. Maurice Blondel. Él dice, bueno, las huellas de historia y dogma se pueden ver en Concilio Vaticano I. Por ejemplo, el tema de la apologética. Se debe tener en cuenta al sujeto, se debe tener en cuenta la realidad sobrenatural, porque estaba en juego, se estaba descartando en esa época, y se debe presuponer la incredulidad teórica y práctica del mundo, aunque el mundo se llame cristiano. Él estaba criticando muy fuertemente esa cultura cristiana católica, que era una cosa más cultural. ¿Cómo respondió la Iglesia, la jerarquía, a estos planteamientos? El Papa Pío IX, estaba en aprietos. Había varias bulas y decretos que se habían elaborado antes, en años anteriores, que ponían en aprietos a la estructura, porque ya no parecía que fueran muy seguidos, es decir, muy congruentes con la doctrina cristiana. Se establece entonces el Concilio Vaticano I, 1869, 1870. Esa fue la respuesta. La respuesta de la Iglesia fue jerárquica, fue desde arriba.
Y lo que se dijo en el Concilio Vaticano I fueron 3 cosas básicamente. Solo la Iglesia puede interpretar la Biblia. Eso ya se había dicho antes, pero se había dicho de manera así extraoficial. Ahora es algo oficial de un concilio. Luego, el decreto más importante, o el dogma más importante que se hizo en el Concilio Vaticano I fue el dogma de la infalibilidad papal, que es el que más problemas le ha dado a la Iglesia. Es un dogma muy reciente realmente, ¿no? Del siglo XIX. Y la expresión Pedro habla por boca del obispo de Roma. Y Pedro aquí es el personaje histórico bíblico, pero representa también la revelación. Dios, es como que estuviera diciendo, Dios habla por boca del obispo de Roma. Bueno, es una afirmación muy, muy contundente. Luego viene el siguiente papa, es León XIII, famoso papa. Él desarrolla lo que se va a conocer después, la doctrina social de la Iglesia, y escribe una bula que se llama Rerum Novarum, el Reino Nuevo, que desarrolla ideas de temas sociales realmente, relaciones entre los patronos y los trabajadores en esa época. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Reconoce la opresión laboral que existía. Estamos hablando del comienzo de la era industrial y había mucha explotación ahí. Aunque rechaza el socialismo. El socialismo está comenzando. Karl Marx ha lanzado sus ideas y se están organizando grupos en diferentes partes de Europa y curioso que lo rechaza, en esa época por lo menos. Defiende la propiedad privada, pensando en las discusiones posteriores ideológicas sobre este tema. Rechaza la intromisión del Estado en asuntos de la Iglesia, por supuesto, pero también en asuntos de la economía. Miren lo que pensaba la Iglesia en aquel tiempo. Decía que el socialismo mata la creatividad y que el sufrimiento es parte del trabajo. Bueno, este era León XIII, ese papa famoso. También tuvo otra encíclica, Providentius Deus, el Dios providencial, en donde va a temas más bíblicos y teológicos. Enfrenta la moderna exégesis crítica. Esa crítica literaria de la que hablamos antes, la rechaza. Y afirma que hay revelación y tradición en la Biblia. Está defendiendo la tradición de la Iglesia desde la Biblia misma. Se critica el racionalismo en la exégesis científica. Se afirma que el texto tiene un solo sentido. Miren lo que se estaba diciendo. Claro, eso es hace más de un siglo. Y ese sentido del texto es patrimonio de la Iglesia. Solo la Iglesia puede interpretar, y cuando interpreta, lo que saca es propiedad de la Iglesia. Interesantemente, afirma lo que los protestantes después llamarían la inspiración y la inerrancia de la Biblia, aunque no se le llamaba inerrancia, en el mundo católico se le ha llamado infalibilidad de las Escrituras. Bueno, interesante. Pío IX es el siguiente, ya estamos en el siglo XX. Igual pelea contra el modernismo, pelea contra el modernismo católico y contra el liberalismo protestante. Y bueno, vamos a dejar ahí porque lo que sigue es otra corriente de pensamiento que vamos a estudiar, que nace también en el siglo XIX.